Lucas, Emilio y Rubén son tres adolescentes unidos por la amistad. Hoy están juntos en una misión muy especial: encontrar unas llaves perdidas en un montón de hojas secas. La tarea parece sencilla, pero terminará por ser toda una odisea. Sobre esto trata la película Sopladora de Hojas, ópera prima de Alejandro Iglesias, quien nos visita en Después de Horas. Pues nace hace aproximadamente unos, deben ser entre 9 y 10 años, cuando, digamos, el origen, la semilla, cuando estaba con mis compañeros de la escuela de cine, mis dos mejores amigos, Luis Montalvo y Samuel Sosa, y estábamos caminando por una colonia de la Ciudad de México del Sur, la Campestre Churubusco, y ahí, pues nada, yo tenía 21 años y, bueno, 22, por ahí, y decidí que nunca me había aventado un montón de hojas y que era momento porque se ven pachoncitos y interesantes, y entonces me aventé a ese montón de hojas, perdí mis llaves y terminé pasando una tarde con ellos dos, pues sí, como buscando las llaves, pero al final nos empezaron a pasar un montón de cosas, algunas graciosas, otras absurdas, otras que nos llevan a pensar, a reflexionar, y entonces yo todo lo anoté en un cuaderno. Tiempo después, cuando estoy saliendo de la escuela de cine y estoy pensando en un proyecto para debutar, justo no quería esperarme a, como le pasa a algunos cineastas, a esperar 10, 15 años para hacer tu primera película, porque en lo que bajan los recursos, en lo que logras conseguir los fondos para hacer tu película, a veces se puede complicar ese proceso. Entonces estaba tratando de encontrar una historia que pudiera escribir, que fuera relativamente sencilla de realizar, relativamente pues, pero que fuera un poco más fácil de poder hacer sin tanto dinero. Y de repente me acordé de este episodio de mi vida, y entonces le dije a Luis, oye, si la escribimos y así esta película, pues escribámosla tú y yo, y si no tenemos el dinero, pues la hacemos los fines de semana, nosotros dos con tu cámara, tu DSLR y amigos, ¿no? Y por el gusto de filmar, por el gusto de hacer cine independiente. Y entonces Luis, que no había escrito nada en su vida porque es fotógrafo, me dijo, va, yo te ayudo y la escribimos entre los dos. Es raro, pero siento que como en México vivimos en este estado de surrealismo de todos los días, como que ya no nos sorprenden o ya no nos tomamos como expresivos o simbólicos un montón de hechos que para mí lo son. Y fue muy chistoso, esto te lo cuento rápido, pero tuve que irme a otro lugar para que entendieran la película desde donde yo lo había hecho. Es decir, aquí en México normalmente la película se lee eso, como una comedia, como la anécdota, digamos, realista, nada más, como que está chistosa. Pero cuando fui al Festival de Cine de Torino, estuvimos en selección oficial allá, y la película es la mejor recepción que yo he encontrado. Y en general la prensa siento que leyó la película desde un lugar que yo ya había perdido la esperanza que se leyera así la película. En general las notas decían que era más que decían comedia surrealista. Y yo decía, ajá, es que desde ahí la escribí. Desde el principio había un planteamiento de una aparente realidad intrascendente, pero con ciertos elementos extraordinarios que escapaban de esa realidad, como una especie de realismo mágico, pues, pero desde lo cotidiano. Y esa siempre fue la intención, de ahí que al principio de la película suene este teléfono que nadie contesta y que además pues es rarísimo que un teléfono público suene a la mitad de la nada, que aparezcan de repente ciertos personajes o ciertos objetos que nadie entiende bien por qué están ahí o qué es lo que están pasando. De repente yo creí que me había pasado de sutil en eso, y sobre todo en algo que para mí era muy importante contar, que era todo este día es realmente extraordinario por la confrontación con la muerte y la evasión que existe ante ese hecho, que es algo que hacemos todos, ¿no? Y que de alguna forma el hacerte consciente de la posibilidad de tu muerte o de la impermanencia, pues, de las cosas, es en muchos sentidos lo que te hace madurar. Para mí, o al menos en mi vida personal, pues esa toma de conciencia de la impermanencia es lo que hace que, pues sí, que digas, no, pues las relaciones de pareja, por ejemplo, se acaban, que la vida se acaba, entonces que hay que
aprovecharla, que hay que hacer cosas por eso, que hay que salir de este pantano donde de repente nos quedamos atascados sin hacer nada. La búsqueda de las llaves, si bien en términos prácticos era este postergar el momento de enfrentar las cosas, también era buscar algo que la llave de tu vida, ¿no? Por eso son unas llaves, que me parecía muy bonito que lo que están buscando es eso, es una llave, ¿no? Que en inglés es la misma palabra para clave, ¿no? De key. Y es, pues sí, como la clave de tu vida, como si fuera el sentido, y la buscas y no la encuentras, porque no hay uno, porque en realidad el sentido de la vida no está en algo que vas a encontrar o en lo que dice el título, la sopladora de hojas que va a venir y te va a solucionar todos tus problemas. En realidad la vida es ese proceso, es esa búsqueda. Y para mí la llave está en ese tiempo que pasas con tus amigos, y ahí es donde encuentras lo que realmente quieres hacer, lo que realmente, donde está tu corazón, pues, ¿no? En palabras de Castaneda, los caminos con corazón, pues, ¿no? Donde está puesto todo tu energía y tu emoción, ¿no? Me basé un poco en la estructura del camino del héroe, ¿no? Donde efectivamente de alguna manera atraviesan una primera puerta para iniciar este viaje, que es un rito de paz, un viaje iniciático, y luego van teniendo una serie de aventuras, de episodios, de ahí que esté así estructurada la película, donde se enfrentan a distintos obstáculos o a personajes que algunos los ayudan, otros les ponen el pie, pero al final pues van cooperando de alguna manera para que estos personajes, este héroe o héroes, vayan recorriendo hasta llegar a enfrentar al gran monstruo, ¿no? Al gran enemigo final, que en este caso es un monstruo interno, que es ese miedo a crecer y a moverse que los detenía y que los tenía en ese lugar. O sea, soy un tipo con sentido del humor y que me relaciono con la gente a partir del humor. Pero normalmente los cortos que había hecho estaban más cerca de otros géneros, ¿no? Como de la fantasía, del horror. Y la comedia creo que, y esto creo que parte sí de un aprendizaje personal de la vida diaria, cuando tú haces reír a alguien, se crea un puente natural entre las personas. O sea, como que yo siento que si hay risa, como que la gente baja la guardia. Y entonces te puedes empezar a comunicar en otro nivel. Ya no estoy a la defensiva, ya no estoy como, no sé qué me va a decir, no sé qué me va a convencer. Sino en ese momento hay como una especie de confianza, de buena onda preestablecida. Y entonces puedes hablar de temas pues, más escabrosos, más solemnes, pero si lo entonas ahí en la comedia, como que fluye muy bien la información. Yo estoy seguro que si hubiera hablado de esto, exactamente la misma anécdota, pues, y la misma historia, en un tono serio, no funcionaría para nada la película. Y la gente rechazaría las ideas de principio de lo que está pasando. Y cuando hay esta ligereza en la historia que se está contando, como que la gente se relaja y puede, además de que se refleja ahí mismo y que nos remonta a un lugar de su juventud, de su adolescencia, al mismo tiempo siento que se crea se abre una puerta. Él es Alejandro Iglesias y esto es Después de Horas.